sabio sin medida, es el rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Quieres ser Rey de gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Eres el Rey de gloria, me ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Pensando en el mensaje del día de hoy, consideré importante hablar hoy sobre la iglesia. Tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Señor. Sobre todo en estas circunstancias en las que de pronto pudiera confundirse que el hecho de no estar en el lugar físico, en el templo, dejamos de ser iglesia. Desde el concepto de decir voy a la iglesia, eso pareciera de pronto dar la imagen de que si no es que voy al lugar físico, entonces dejo de ser iglesia. No soy iglesia. Y no es así. No es así. ¿Cuál es nuestra experiencia de adoración cuando estamos juntos en el lugar físico, en el templo, como iglesia? Y ahora que estamos en los hogares, que estamos sin poder ir al lugar físico, al templo, ¿cuál es nuestra experiencia de adoración? ¿Cómo estamos siendo iglesia aún en nuestros hogares o en el lugar donde estemos? ¿Qué espera Dios cuando decimos somos iglesia? ¿Qué esperamos nosotros cuando decimos somos iglesia? ¿Qué pensamos cuando decimos somos iglesia? Claro, debo volver a aclarar que la iglesia no es el lugar físico, insisto. La iglesia la conformamos todos nosotros, tú, yo, los hermanos, todos conformamos la iglesia, y entonces donde quiera que estemos, seguimos siendo iglesia, somos iglesia. Pero es importante que determinemos esto porque de pronto vamos al templo, que por cierto no es un servicio. Hay muchos que decimos vamos al servicio. No, el servicio lo hacemos cuando estamos en comunidad, cuando estamos fuera del lugar físico. Seguimos siendo iglesia, pero lo que vamos a hacer es, vamos al culto, al templo, porque somos iglesia, formamos la iglesia. Sin embargo, no dejamos de ser iglesia, insisto, cuando estamos fuera del templo. Seguimos siéndolo. No solo cuando nos reunimos cada 8 días, pero ahora estamos en una condición muy diferente cuando estamos siendo iglesia dentro de los hogares. Qué perfecto es esto. Vea lo que dice Romanos 16:5, porque déjeme decirle algo, el concepto de iglesia en griego, eclesia, significa asamblea también, tiene una connotación de asamblea, es decir, cuando nosotros decimos vamos a la iglesia, vamos a decirlo de esa manera que fuera ya la cotidianidad de decir vamos a la iglesia, bueno, vamos a la asamblea también, es una parte que dice la Escritura, pero de alguna manera cuando estamos en nuestro hogar ahora, los domingos en la mañana que nos proponemos escuchar el mensaje, alabar al Señor, en fin, estamos siendo iglesia, seguimos siendo iglesia, somos iglesia. Vea lo que dice Romanos 16:5. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Es decir, el concepto de iglesia no es el lugar físico, insisto, aún lo menciona Pablo en el libro de Romanos, es decir, salúdame a estos hermanos que se reúnen en el hogar. Y esto de ser iglesia lo podemos meditar solo cada vez que nos reunimos y experimentamos juntos la adoración al Señor, ¿no? En todo momento, insisto. Claro, hay algo especial que sucede cuando estamos juntos en el templo. Es una sensación diferente tal vez, pero no dejamos de serlo cuando no estamos. Y es por eso que quiero preguntarte hoy, y este es el tema central de este mensaje. Quiero preguntarte hoy, ¿estás listo para cuando regresemos al templo? No cuando vayamos a la iglesia o seamos iglesia, no. Cuando regresemos juntos a la asamblea, a la adoración, a reunirnos todos juntos, ¿estás listo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en relación a cómo estabas antes de que viniera esta pandemia y ya no pudiéramos ir al templo? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás preparado? De ahí el título de este mensaje, que es Ya mero, ¿cómo andas?
No sabemos cuándo vamos a regresar, pero ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Estás listo como iglesia para regresar y juntarnos y adorar al Señor? Déjame orar para ponernos en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y listos, Padre, para que nuestro corazón reciba tu palabra. Espíritu Santo, mueve nuestro corazón y permite pues que tu palabra, como dice y como lo he dicho cada domingo, penetre en nuestros corazones y supla esa necesidad. Háblanos, Padre, háblanos en esta mañana. Te pedimos que sean gratos, te pido yo, Señor, en especial que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que tuvieran abiertos sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 28, y vamos a hablar del versículo 10 al 22. Seguramente usted ya ha leído muchas veces este pasaje, porque habla precisamente de este encuentro que tuvo Jacob con el Señor. Para mí, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy personal, me parece que es uno de los pasajes que hablan del inicio de la iglesia. Del nacimiento de la iglesia. O sea, va a sorprender porque, insisto, hay muchos que pueden decir que o afirman que la iglesia nace en el Nuevo Testamento. Sí, estoy de acuerdo, pero sin embargo hay antecedentes en el Antiguo Testamento que nos marcan o nos muestran cómo también hay indicios del nacimiento de la iglesia. Hablando desde el punto de vista como iglesia de parte del pueblo de Dios. Y mire, decimos que en Hechos 2 se describe la formación de la iglesia, insisto, pero creo que es aquí donde la casa de Dios, Betel, como lo marca ahí, es el antecedente de la formación de la iglesia. Betel, casa de Dios. Esta es la casa de Dios definitivamente, y eso es lo que dice este pasaje. Ahora, ¿qué hizo que fuera esta la casa de Dios en este pasaje de Génesis en el encuentro de Jacob? ¿Qué es lo que hace que el templo, cuando nosotros vamos, afirmemos que es la casa de Dios, pero también ahora, bajo el concepto del Nuevo Testamento y lo que la palabra de Dios dice, ahora somos templo nosotros del Espíritu Santo, y también este templo es la casa de Dios? Y eso tienes que tenerlo muy claro. Betel era una pequeña porción de tierra y que en antecedentes se llamaba también la ciudad luz. Y era donde estaban los manantiales, era una ciudad o un lugar muy estratégico para el paso también de lugares para circular de un lugar a otro, de ir del oriente al poniente. Y recuerda que Abraham también menciona este lugar, también lo hace una referencia, y entonces lo vemos ver esto en Génesis 28, hace una referencia Abraham también sobre esta ciudad. Pero en Génesis 16 también habla de esta ciudad y la llama como la ciudad luz, y así hay mención en varias partes de la escritura sobre Betel, la casa de Dios. Era un lugar de referencia importante, y entonces un tránsito, decía yo, de mercancías pasaban por ahí de un lado. Entonces todo el mundo conocía esta ciudad, pero era conocida como la ciudad luz y después conocida como Betel, la casa de Dios, porque así quedó establecido. Betel es la segunda ciudad más nombrada en la Biblia después de Jerusalén. Entonces, ¿por qué Jacob diría que es la casa de Dios, que es el lugar donde Dios está? Déjeme desglosar este mensaje en tres partes, considerando este concepto de iglesia, de que somos iglesia y que debemos estar listos para cuando regresemos, porque basándome en este pasaje que habla Jacob en Génesis, en donde tuve un encuentro personal con el Señor, entonces viene el antecedente de la formación de la iglesia, desde mi punto de vista, insisto, pero vamos a ver cómo nos confrontamos en estos tres puntos, en estos tres principios que voy a manejar, cómo nos debemos confrontar para saber si estoy listo para cuando regrese. Cuando regresemos a reunirnos juntos, para que como iglesia juntos ahora podamos adorar al Señor y saber si yo estoy igual que antes, mejor, o qué ha pasado en mi corazón. Y vamos a manejarlo bajo el concepto de lo que es la iglesia, de lo que tú y yo somos. Entonces, quisiera insistir en esta pregunta: ¿estás listo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás
para cuando regresemos. Muchos me han dicho, hermano, ¿cuándo vamos a regresar? Y ya quiero regresar, y ay, cómo anhelo volver a estar. Sí, está muy bien, eso creo que todos lo queremos hacer. Hay muchas limitaciones para poder regresar. Hay de pronto amenazas de un rebrote, de más contagios, en fin, pues no queremos poner en riesgo la vida de los miembros de la iglesia, pero el entusiasmo de querer regresar, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que prende el entusiasmo de regresar? Vernos nuevamente, estar juntos, compartir unos con otros. ¿Qué es lo que nos entusiasma? ¿Qué es lo que nos motiva? Yo creo que el centro o el tema principal o el motivo principal tiene que ser esa necesidad de adorar juntos al Señor. Pero ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Quiero entonces desarrollar este mensaje identificando lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Para que entonces tú puedas identificarte en este mensaje y tú puedas decir, sí, a mí me falta esto, tal vez necesito reforzar esta otra. Y lo veo desde el momento en el que, insisto, los domingos estás reservándole ese tiempo para escuchar el mensaje, para alabar al Señor, el mismo tiempo que le dedicas estando en el templo, o ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos dedicándole o estamos otra vez cayendo en el círculo tal vez vicioso de decir hasta que venga el domingo entonces voy a estar aprovechando para alabar al Señor, para estar, o ya se ha convertido en algo cotidiano todos los días, estar en alabanza, disfrutando de la presencia del Señor, en fin, porque déjame decirte algo, la presencia del Señor no solamente está allá cuando nos reunimos, la presencia del Señor está todos los días contigo. Es un día tras día disfrutar de su presencia. Entonces, déjame llevarlos a este desarrollo. Número 1, debo entender que la iglesia es una conexión. Es una conexión. El ser iglesia nos permite una conexión con el Señor. Sea en el lugar físico, en el templo, o ahora en el lugar donde nos reunimos, o donde estamos. Para celebrar nuestro culto dominical, que es lo que yo decía un poquito antes. Así que, mi hermano, si usted no se conecta, si tú no te conectas con el Señor, cuando nos volvamos a reunir, si tú no vas con esa mentalidad y ese corazón de conectarte con el Señor en ese momento, no porque no lo hayas hecho durante la semana, sino cuando ya nos vamos a reunir y tú no te conectas con el Señor, es como si no hubiera sido. Así de fácil, como si no hubiera sido. Si vas solamente a oír buena música, si vas a oír una enseñanza, una buena enseñanza, bueno, pues entonces no tiene caso, no tuvo caso haber tenido esa expectativa de regresar para reunirnos. Si hoy estás diciendo, quisiera regresar y me gustaría nuevamente regresar, pero no lo haces con ese corazón y ese deseo de conectarte con el Señor, entonces no tiene caso, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Jacob hace una conexión con Dios. En este pasaje de Génesis 28. Vea lo que dice Génesis 28:12. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía sobre la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Hubo una conexión de Jacob con el Señor y del Señor con Jacob. Y después Juan, el Señor Jesús, más adelante Juan, habla acerca de este concepto que dijo Jacob, que soñó Jacob sobre la escalera. Y dice en Juan 1:51, y agregó: le digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Todo israelita conocía la escalera de Jacob. Hoy en día los judíos saben de la escalera de Jacob. Hay judíos que no van a la sinagoga, que no son fervientes, pero conocen y están claros de lo que significa el concepto de la escalera de Jacob. Lo que está diciendo el Señor es que si quieren subir o quieren saber cómo subir por la escalera de la tierra al cielo, es solamente Jesús. Es el único.
Así que existe una conexión creada entre el cielo y la tierra y su nombre es Jesús. De nuevo, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Muy fácil, Génesis 28, vamos a regresar a Génesis 28, 16 y dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Había soñado él de la escalera y había soñado de cómo bajan y subían los ángeles y veía esa conexión del Señor y el Señor le dice, yo soy el Señor. Entonces había esa conexión. De pronto, entonces Jacob al despertar dice, el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta. Es una manera extraña tal vez de escribir este versículo desde el punto de vista gramatical. Si usted lo analiza, no es el punto ahorita, pero si lo analiza, hay una confusión gramatical ahí con respecto a los tiempos que habla este versículo. El Señor estaba en este lugar, ciertamente está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Sin embargo, el mensaje central es decir que el Señor estuvo y estará siempre con nosotros. Me gustaría mucho que se aprendiera esta frase que en algún momento conocí y que a mí me gustó mucho. La iglesia es tomar conciencia de la presencia del Señor. Si tú no vas y no regresas, ahora que volvamos a reunirnos como iglesia, y tú no vas con el deseo y el ánimo de conectarte con el Señor y de saber que cuando llegues ahí estamos juntos, está la presencia del Señor con nosotros y quieres conectarte con Él, tener esa conexión y no lo haces, no tiene ningún sentido, ninguno. Esto es iglesia. Porque cuando venimos entonces al templo, al culto, en lugar o en alguna parte de la canción, de la alabanza, de la oración, y tú logras tener esa conexión con el Señor y sentir su presencia en tu vida en ese momento como iglesia, entonces valdrá la pena haber esperado tanto tiempo para reunirnos. Pero no quiere decir, insisto, que tú no lo estés teniendo ahora en tu casa o en el lugar donde te reúnas. Estoy hablando del concepto de iglesia cuando estemos juntos, de esa imperiosa, insisto, necesidad de reunirnos. Esa debería de ser nuestro eje central, el tener una conexión como iglesia juntos. Recordemos que donde quiera que estemos somos iglesia. Ahora mismo mi esposa y yo estamos fuera de la ciudad y seguimos siendo iglesia. Y si nos reunimos y oramos donde quiera que estemos, seguimos siendo iglesia. Pero hablo de cuando regresemos, insisto, y podamos estar juntos y entonces poder tener esa conexión. Si alguna vez usted estuvo en el culto y no experimentó esa conexión, no le culpes a la iglesia, no culpes al pastor, no culpes al calor, no culpes al frío, no. Pregúntate tú si tu necesidad es experimentar esa conexión con el Señor. No es que la iglesia esté muerta. Cómo me duele a veces pensar o escuchar que hay quienes digan que hay iglesias muertas. No. Ese es el deseo, debe haber el deseo de conectarte con el Señor. La iglesia no se trata de exhibir a Dios tampoco. Se trata de experimentar a Dios. Podrá estar muy buena la alabanza. Podrá escucharse muy bonita la alabanza. Una coreografía impresionante como en algunos casos se da. Luces y ambiente y una predicación excelente. Pero si no se logró la conexión con el Señor, no tuvo sentido. Si no lograste esa conexión y si como iglesia no la logramos, tampoco tiene sentido. Lo que debemos buscar en la iglesia es tener esa conexión con el Señor. No importa si tienes mucho o poco tiempo en el Evangelio. Lo que buscamos es que cada uno de ustedes, ahora que regresemos, tenga la motivación y la expectativa de tener esa conexión con el Señor. Y entonces cuando se va conectando uno por uno en la iglesia, mi hermano, nos convertimos en una iglesia poderosa que tiene ese deseo y esa motivación de conectarse con el Señor. Ciertamente, el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Pero ahora lo sé. Ahora lo sabes. Ahora lo sabemos. Que Dios está en este lugar. Y que cuando nos reunamos, Él estará en ese lugar.
para tener una conexión. Número 2, la iglesia es una conversación. No solamente vamos a lograr y tienes que llegar con una expectativa de conectarte, sino también una conversación, tener una conversación. Una vez que te conectas con Dios, Él quiere hablarte, Él quiere que tú le hables, decirnos algo, y Él querrá que también le demos que también le respondas. Porque note aquí en el pasaje de Jacob cómo el Señor le habla y Jacob le responde. Eso es iglesia. El que nos volvamos a reunir, insisto, lo sigue usted haciendo donde quiera que está, pero estoy hablando del concepto de regresar a la iglesia, cómo estamos cuando regresemos. Y entonces yo vengo con la expectativa de conectarme, pero también vengo con la expectativa de platicar con el Señor como iglesia y de conectarme con Él y de conversar con Él. Porque si no tuve esa oportunidad de conectarme y de escuchar su voz y de saber qué es lo que Él quiere, el mensaje que quiere para mí, entonces tampoco tuvo caso haber venido al culto. ¿Cómo te fue en el culto? Pues sí, estuvo bonita la música, el mensaje pues no le entendí nada, pero pues me sentí a gusto. ¿Tú no vas a la iglesia a sentirte a gusto? Y qué pena a veces que busquemos el templo, que busquemos el lugar físico, porque es un lugar donde me siento a gusto, porque hay clima, porque la silla está a gusto, porque hay alfombra, porque me siento a gusto. No, tú no vas a la iglesia a sentirte a gusto. Tú vas a la iglesia a tener una conexión con el Señor y vas a conversar con el Señor, no importa cómo esté la condición. La iglesia es la casa de Dios, el templo, la iglesia misma, y el templo es el lugar donde la iglesia se reúne, insisto, y entonces ese es donde Él quiere hablarnos. La iglesia no crece ni crecerá, mi hermano, si no estamos con la expectativa de escuchar la voz de Dios, de conectarme y platicar con Él como iglesia. Claro, cuando yo voy al culto y escucho el mensaje y viene a mi vida una respuesta de Dios y viene un mensaje de Dios a mi propia vida, porque yo siempre lo he dicho, este mensaje puede decir algo a uno y decirle algo al otro, porque así es el Señor, pero cuando yo escucho su voz, y entonces yo regreso a esa conversación con el Señor y digo, gracias Señor porque escuché tu palabra, porque ese mensaje me llegó, y a veces me han hablado o me dicen, hermano, me llegó el mensaje y sí, gracias a Dios porque entendí, etcétera. Eso es la conversación con el Señor, eso es como el Señor conversa contigo. El problema es cuando tú escuchas el mensaje y dices, bueno, pues, estuvo bueno, bonito, buenos chistes. No, eso no es. Cuando Dios le habló a Moisés antes de construir el tabernáculo, y tantas veces que le habló a Moisés, era la manera en que conversaba Moisés con el Señor y el Señor con Moisés, y se establecía esa conexión impresionante. Ve a Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo, le dice el Señor a Moisés, y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Eso es iglesia, cuando yo me conecto con Él y cuando yo inicio una conversación con Él. Mientras tú no te conectes, mientras no vengas con la expectativa de volvernos a reunir, de la expectativa de conectarte con Él, de querer conectarnos con Él como iglesia y de poder escuchar su palabra, de escuchar su voz, de tener esa conversación con Él, no tiene caso que te entusiasmes de regresar al templo. Quiere decir que no hemos comprendido lo que significa este tiempo de no podernos reunir. Porque a lo mejor lo único que quieres es reunirte, insisto, pues para ver a tus cuates, para platicar, para las buenas comidas, los tamales de las hermanas, las empanaditas, la comida de una vez al mes o cada 15 días, el festejo de los cumpleaños. Eso no es. Eso sí es parte, pero no es lo que debe motivarnos para regresar. Es la motivación de tener esa conexión con el Señor y de esa conversación con el Señor como iglesia. Número 3, y esto sí, la iglesia es un compromiso. Si tú no estás consciente de que vas a regresar o vamos a regresar a reunirnos como iglesia y vienes con una expectativa de conexión,
y una expectativa de conversación con el Señor como iglesia, entonces hay un problema. Jacob hizo un compromiso con el Señor. Seguimos con esta parte del versículo del capítulo del momento del encuentro con el Señor y Jacob. Hizo un voto, hizo un compromiso. Cuando Dios habló, hizo un compromiso. Y esto es iglesia, esto es ser iglesia. Cuando Dios habla debemos hacer un compromiso. Cuando yo establezco una conexión con el Señor, y sigo hablando como iglesia, ¿ok? Porque yo soy parte de la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Cuando yo hago una conexión con el Señor, cuando yo establezco una conversación con Él, entonces como iglesia debe haber un compromiso con Él. Porque no solamente ya estoy en su presencia, me conecté con su presencia, Él me dijo lo que tenía, hice una conversación, yo le respondí y estuvimos en ese diálogo entre Él y yo. Él alimentó mi vida. Entonces, Señor, lo único que tengo que hacer es un compromiso contigo. Si vamos por el camino equivocado y en el templo, en el culto, en el mensaje, el Señor me dijo por dónde ir, entonces tengo que hacer un compromiso. Si entonces Él me dio dirección y Él me dijo, ya, tienes que irte por ahí, y lo hago, o me dio consejo, recibí un consejo del Señor, recibí una palabra de aliento del Señor, recibí de consuelo por parte del Señor, entonces yo tengo que establecer un compromiso con Él. Deben continuar con el compromiso, hacer ese compromiso y no claudicar al compromiso que hayas hecho, porque somos muy fáciles de decir, yo me comprometo y escucho su mensaje y digo, Señor, sí, voy a salir y ahora lo voy a hacer, y sales y se te olvida. ¿No pasa? Claro que a mí me pasaba y me pasa muchas veces también, cuando dice, Señor, este mensaje me llegó. De veras, Dios, tienes razón, tengo que dejar de hacer eso que estoy haciendo, o tengo que hacer esto porque así te gusta a ti. Y entonces salgo bien animado, digo, bien por ese mensaje. ¿Y cuál? ¿Cuál? Ese compromiso que yo hice en ese momento cuando éramos iglesia, no se hizo. Estamos por reactivar, Dios mediante, pronto el proyecto en la iglesia de construir, de ampliar el templo, o de cambiarnos. No sé qué vaya a pasar ahora que regresemos. Pero cuando yo lo estuve mencionando y lo estábamos diciendo y decíamos el mensaje de vamos a hacerlo, vamos a ampliar, etc. Todo sí, pero a la hora de la hora, ¿qué? ¿A la hora de la hora qué? Ese es el problema cuando no establecemos un compromiso y no nos mantenemos en ese compromiso. Déjenme explicar un poco más sobre el compromiso, porque es algo extraño e increíble de lo que pasó con Jacob. Jacob hace algo que su abuelo había hecho antes, Abraham. Y él dijo, voy a darte el diezmo. Ya sé que va a empezar usted a hacer, ya va a empezar a hablar de dinero. No, pero tantito, es parte. Voy a diezmar, dijo Jacob. Te daré el 10% de mis ingresos. Y el único que había dicho eso antes había sido Abraham, su abuelo. No más antes, nadie más había comentado eso. Y lo dijo como un compromiso. Él ya había experimentado la conexión con el Señor, había escuchado y había tenido esa conversación con el Señor y dijo, Señor, yo voy a hacer un compromiso contigo. El compromiso aquel que hizo mi abuelo también, lo voy a hacer contigo. Y no voy a discutir si ese es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Quiero que me entienda, no, estoy hablando del compromiso. El mensaje no es el diezmo, no es el dinero, escúcheme bien, es el compromiso. Ahora, ¿en ese momento era un mandamiento el diezmo? ¿Ya era un mandamiento el diezmo? No, era voluntario. Jacob hizo un compromiso voluntario de decirle, te voy a dar mi diezmo. Y pasó lo mismo con Abraham, cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Platicó con él, tuvo un encuentro, platicó con él, se levantó y entonces dio el diezmo. Hizo un compromiso con el Señor y dio el diezmo. Le puedo decir algo y permítame que se lo diga así.
Cualquier compromiso real que usted haga con el Señor involucran dos cosas: su tiempo y su dinero. ¿Se fija cómo no estoy hablando de dinero? Involucra dos cosas: tu tiempo y tu dinero. ¿Cuál es el más difícil de involucrar? Si tú no estás listo y dispuesto cuando regreses al templo y nos reunamos como iglesia a involucrar tu tiempo y tu dinero, mi hermano, no te entusiasmes. Perdón que lo diga así, pero si entonces al regresar no encontramos, y como pastor te lo puedo decir, no encontramos, el Señor no encuentra una iglesia que quiere conectarse con Él, una iglesia que quiere conversar con Él, y una iglesia que está comprometida con Él en su tiempo y en su dinero, entonces no tiene caso. No tiene caso. Nunca es un compromiso verdadero si no involucras tu tiempo y tu dinero. Y es bien claro, hermano, cuánto batallamos las iglesias porque la gente participe. Siempre son los mismos. Siempre. Necesitamos, hermano, ahí están las dos familias. Necesitamos, ahí está el hermanito que siempre va. Necesitamos cocina, ahí está la hermana que siempre está dispuesta. Hermano, hay muchas más. No importa que si no sepas cocinar, dedícale tu tiempo al Señor. Hermanos, necesitamos comprar esto. Nos asordeamos. Hay que la tesorería lo pague. Pues sí, hermano, pero si la tesorería se va a dar de lo que tú ofrendes y diezmes, del compromiso que tengas. Queremos construir un nuevo templo en la iglesia. Queremos construir o ampliar el lugar en donde estamos. Queremos comprar un terreno. No sé qué vayamos a hacer, insisto. Pero si no involucras con tu tiempo y tu dinero, no vamos a poderlo hacer. Si no hay un compromiso, si tú no regresas al templo como iglesia con un compromiso al Señor. Hermano, ¿cuántas cosas ha hecho el Señor contigo en este tiempo? ¿Cuántas? Bueno, regresemos con un compromiso. Es un tema muy complicado cuando hablamos de diezmar y de ofrendar. Eso me queda claro. Pero así es la Escritura. Y yo no estoy pidiendo dinero, no, mi hermano. Dios nos ha bendecido en la iglesia de una manera sobrenatural. Yo no estoy pidiendo dinero. Yo no soy de ese tipo de estar insistiendo en que debes traer tu dinero. No, el Señor provee. Eso me queda claro. Con tu dinero, sin mi dinero, sin tu dinero, sin mi dinero, el Señor provee. Estoy hablando del compromiso, lo que hay en tu corazón, para comprometerte realmente con Él. ¿Y saben por qué mucha gente no se compromete? O muchos hermanos, o por qué tantas personas, se comprometen en la iglesia. Porque realmente tienen ese deseo y ese agradecimiento. No de regresarle al Señor lo que les ha dado. No, jamás lo vamos a hacer. Sino de poner lo que más nos cuesta delante del Señor, mi tiempo y mi dinero. Y es muy simple. Hay gente que se compromete y deja, o no se compromete, y deja ni ofrenda ni diezma, pero critica, pero sí está ahí insistiendo en que no se compre aquello, no se haga esto, no se diga esto, pero no ayudan, no cooperan, no participan, no hay un compromiso, no invierten. Así de simple. Vea lo que dice Mateo 6:21. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir a los ladrones, y los ladrones no entran a robar. Hay muchos que lo dicen equivocadamente, este versículo que voy a mencionar. Y dice, donde está tu corazón, ahí estará también tu tesoro. Y no eso es lo que dice la Escritura. Porque donde dice la Escritura en Lucas 12:34, donde está tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué si no vas a venir con ese compromiso nuevamente al templo, entonces tu corazón sigue a tu tesoro? Así que debes desear de todo tu corazón que cuando regresemos haya un compromiso
Un compromiso de dar lo que el Señor te ha dado también. Así que cuando regreses, y estoy por terminar, cuando regreses al templo, yo te voy a invitar que recorras las instalaciones del templo. Y entonces diga: Señor, durante este tiempo que no pude estar aquí, y me pasó, ¿sabe? Esta semana que fuimos mi esposa y yo al templo, se siente muy feo el ver que no podemos estar juntos. Pero yo te invito a que cuando regreses, entonces recorras el templo y digas: Señor, yo quiero establecer un compromiso contigo. Un compromiso que involucre mi tiempo, involucre mi dinero. ¿Saben por qué puede hacer un compromiso? Porque la Biblia lo dice y hay una promesa además. Fíjese cómo es el Señor. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Y eso lo sabemos todos, lo hemos leído todos, pero de pronto nadie le pone atención al versículo 11, porque cuando tú empiezas a hablar de esto, del compromiso, del dinero, del diezmo, de las ofrendas, la gente empieza a sentirse medio rara. Y cuando venimos a Malaquías 3:10, sin contar lo que dice Malaquías 3:9, pero venimos a Malaquías 3:10 y entonces nos gusta escuchar que el diezmo sí. Pero hay una promesa padrísima del Señor más adelante y que a veces no lo ponemos mucha atención. Malaquías 3:11 dice: sus cosechas serán abundantes. Mi hermano, es una promesa. Olvídate si es del antiguo o del nuevo, si es un mandamiento o no, si ya no es válido el diezmo o no. Básate en lo que dice la Escritura. Dice: no, sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. La versión 60 dice: del maligno, del enemigo. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar. O sea, vas a tener esa posibilidad de tener la provisión de Dios. Dice: antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Se lo imagina? Tú no tendrás que andar preocupándote si el enemigo, si el diablo está haciendo algo en tu vida. No, porque eso se encarga el Señor. Esa es la promesa que hizo ahora. E insisto, no es cuestión de dinero, es compromiso nada más. Estoy seguro que estamos impacientes de regresar. Se lo dije al principio. De regresar a las reuniones del templo. Queremos saludarnos, darnos un abrazo y juntos compartir las cosas que hacíamos. Hay muchos que quieren bautizarse. Hay muchos que estoy seguro quisieran hacerlo. Muchos, decía yo a mi esposa en esta semana, en la cena del Señor, ese momento de estar juntos en la cena del Señor, es algo maravilloso. Pero, ¿hay algún cambio en tu vida? ¿Ha cambiado algo en tu vida ahora en este tiempo antes de regresar? ¿Le alabaste a Dios? ¿Le adoraste? ¿Leíste su palabra? ¿Estuviste con Él? ¿Disfrutaste de su presencia? ¿Hiciste una conexión con Él? ¿Conversaste con Él? ¿Te comprometiste con Él? Si lo hiciste, ¡qué bien! Pero si no, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu motivador para regresar? Prepárate entonces para regresar, mi hermano, y seguir siendo iglesia. Y experimentar en el templo, cuando estemos nuevamente juntos, un lugar en el que podemos venir, sí, con luchas, con necesidades, con tremendos problemas, sí, pero hacer una conexión con Él. Y teniéndola, poder tener una conversación con Él. Y cuando Él haya hablado a tu corazón y esté hablando a tu corazón, entonces hacer un compromiso con Él. ¿Estás listo? ¿O prefieres regresar o prefieres quedarte? No puedes regresar igual, no podemos regresar igual. Estemos listos. Llamero, ¿cómo andas? Pon las cosas en orden y permite que el Señor abra tu corazón y estemos listos para regresar. Que tu motivador no sea otro más que tener esta conexión con el Señor, una conversación y establecer un compromiso. Y veremos las grandes cosas que Dios podrá hacer en nuestras vidas.
Te voy a pedir que cierres tus ojos y entonces podamos ponernos en manos del Señor y poder estar listos. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte a que hagas un compromiso con Él. No de dinero, no, olvídate. Un compromiso de estar en esa conexión con Él, de conversar con Él y entonces comprometerte con Él. Gracias, Padre, en esta mañana por este mensaje, gracias por este tiempo y gracias por lo que tú harás en nuestras vidas. Estamos en tus manos como iglesia. No sé qué tendrás preparado para nosotros. No sé qué será. Lo único que queremos, Padre, es seguir, si es que lo venimos haciendo, tener esa conexión contigo, conversar contigo y hacer un compromiso. Y cuando regresemos, seguir haciéndolo. Mantenernos, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por lo que tú tienes preparado como iglesia para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero pedirte a ti también que si por primera vez o ya tienes tiempo, como lo he dicho, y no has entregado tu vida a Cristo, no lo dejes de hacer. Hazlo, es tiempo. Los tiempos vienen, los tiempos difíciles vienen y serán momentos complicados. Y no quiere decir con esto que ya una vez que tú recibas a Cristo como tu Señor y Salvador ya no tengas problemas. No, pero la respuesta de Dios a tu vida va a ser traerte paz, traerte consuelo y traerte esa vida eterna. Que tal vez hoy en este momento tú no sepas qué va a pasar contigo si hoy mueres. Bueno, ten la certeza de que si tú confiesas con tu boca y crees con tu corazón, en tu corazón, que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador, entonces tú tienes asegurada la vida eterna. Y eso, mi hermano, eso es garantía. Así que yo te invito en esta mañana, si no lo has hecho, que lo hagas. Solamente tienes que decir al Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdóname lo mal que me he portado. Y hoy quiero pedirte que entres a mi corazón. Quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Y sabes, Él hará todo lo demás. Él hará todo. Te mandará a quien pueda ayudarte, quien esté discipulándote, mostrándote lo que la Biblia dice y estoy seguro que tú crecerás. No lo dejes de hacer. Y mis hermanos, gracias al Señor entonces también por este tiempo que hemos tenido. Ya son 7 meses, creo, vamos por 7 meses. Ya hasta perdimos la cuenta. Hay a veces que no sabemos ni en qué día estamos, pero ya vendrá el tiempo. Prepárate que tu motivador no sea solamente el reunirnos o el añorar el reunirnos, no, sino empieza a prepararte. Que el Señor les bendiga. Recuerden, estamos estudiando los miércoles sobre santidad. No sé cuánto tiempo más nos llevemos, pero estemos listos. Así que vamos a estarnos reuniéndolo todos los miércoles a las 8 de la noche. Por vía Zoom estamos ahí en el estudio. Todos los días estamos orando a las 10 de la noche, leyendo la Escritura en la Biblia en un año. Ya estamos acercándonos a terminar. Y estamos teniendo devocionales todos los días, lecturas, algunos escritos que mandan los muchachos ahí con hermanos que han escrito y que están dándonos cosas maravillosas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Hay gente que hermanos, que aún en este momento fuera del templo están trabajando y sirviéndole al Señor con un compromiso. Los muchachos de la alabanza, quienes están en el Facebook mandando información, es decir, hay gente que está teniendo un compromiso, hay hermanos que están teniendo un compromiso. Necesitamos más comprometidos. Así que ponte en la brecha, mi hermano. Hay muchas cosas que hacer. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les mandamos un abrazo cariñoso, mi esposa y yo, y estamos listos entonces para pronto vernos. Bendiciones, mi hermano. El Señor está con nosotros y eso es siempre una garantía de victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, hermano. Dios les bendiga.